Muy bien, vamos a dar inicio al trabajo de hoy, que nuevamente es el workshop 3, donde vamos a hablar del dolor y el sufrimiento como lo hemos estado haciendo en estas últimas semanas. Hoy, en especial, vamos a repasar cuáles son los efectos del dolor y del sufrimiento en cada circuito, en cada proceso o integración importante de vida, como por ejemplo el dolor emocional, el dolor o el sufrimiento de cómo me veo yo, ¿sí? O el de cómo me veo yo y cómo me ven diferente allá afuera, en lo social, en la parte del estado de ánimo, en los síntomas, en las enfermedades y también en las cuestiones de estados de ánimo. Todos estos efectos que vamos a ver hoy los vamos a ver desde la parte física y desde la parte psicológica. Y hoy ese tema nos lo va a exponer Claudia González y Luz. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, adelante, Clau. Bienvenidas. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Sí, pues continuamos en el workshop 3, este tema sobre el sufrimiento, que ya llevamos varias semanas trabajando con este tema. Hugo, pues para los que no han entrado, es la primera vez que aquí veo una chica que creo que no había entrado. Hugo es el director del Instituto de Investigación en Psicología, AC. Pues es el creador de la psicología endocéntrica. Gracias, Hugo. Y Gracias. nosotros pertenecemos al grupo de entrenamiento de psicología endocéntrica y es parte de este grupo que estamos impartiendo estos workshops. Mi compañera, Luz Orduña. Gracias, Luz, ¿cómo estás? Pues actualmente ya es profesora de bachillerato y ha participado en muchos de los grupos de endocéntrica, como el grupo didáctico, toda la parte de mujeres, y actualmente ella está en diálogos endocéntricos, participa en la edición de algunas de las revistas de endocéntrica, eh, está pues en este grupo de entrenamiento y en el grupo de investigación. Ya tiene muchos años Luz aquí con nosotros. Gracias, Luz. Hola Claudia, sí, gracias. Pues ella es Claudia González Salazar, pertenece al Instituto de Investigación y Entrenamiento desde 1999, coordinadora del área de transformación integral práctica, colaboradora en el Centro de Estudios Integrales, actualmente participa en el Centro de Investigación y Teorías, es creadora del efecto túnel y trabaja para un cambio personal integrado desde la percepción, la experiencia y la conciencia. Gracias, Luz. Pues bueno, el tema de hoy es la distorsión del dolor igual a sufrimiento y qué gano con ese sufrimiento. Son temas profundos, importantes que todos vivimos. Esto no es exclusivo de alguien, creo que todas las personas vivas tenemos dolor y sufrimiento, ¿ok? Los que es la primera vez que entran, pues les pedimos en lo más posible que puedan tener su cámara prendida. No, eh, que por favor respeten las intervenciones de los demás y mantener el orden, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, en estas últimas semanas hemos venido trabajando diferentes aspectos del dolor y el sufrimiento. En la primera sesión, eh, Hugo nos habló sobre la visión endocéntrica de lo que es el dolor. Endocéntrica quiere decir endo, adentro, y céntrico con movimiento hacia el centro de adentro. Entonces, esta visión endocéntrica nos propone que el bienestar y la forma en la que estamos dentro de nosotros es la forma en la que estamos percibiendo las cosas allá afuera y cualquier bienestar que queramos alcanzar, pues se alcanza desde el conocimiento interior y desde una observación de cómo estoy creando las cosas que vivo, ¿ok? Y desde esta perspectiva, con respecto al dolor, em, podemos decir que el dolor existe, o sea, y es algo personal y es orgánico.
O sea, es algo del cuerpo, ¿verdad? Que se siente. El dolor cuando queremos como manejarlo fuera de nosotros, es cuando lo convertimos en sufrimiento. Y que el sufrimiento es una distorsión de la realidad. Entonces, parte de este tema es, la primera parte es eh, que la distorsión del dolor es lo que te hace sufrir o es el sufrimiento. ¿Ok? Cuando nosotros aprendemos a verlo y a entenderlo desde dónde lo estamos generando este sufrimiento, es cuando podemos entenderlo y poder estar mejor, ¿verdad? En cada sesión de este workshop hemos explorado la forma en la que estamos construyendo ese sufrimiento. Por ejemplo, en la sesión con Alex y con Margarita, nos hablaron ellos sobre la anatomía del dolor, o sea, cómo nuestro sistema nervioso percibe los estímulos de allá afuera, los procesa a través de nuestros sentidos y los interpreta como dolor y utiliza ciertas rutas en nuestro sistema nervioso para recorrer todo este camino y llevarnos a experimentar el dolor. Nos habló también sobre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento y la forma en la que el cuerpo experimenta esto. El dolor emocional y el dolor físico son dos tipos de dolores que para el sistema nervioso es lo mismo, o sea, utiliza las mismas rutas neuronales, las mismas neuronas, las mismas partes para percibir los dos tipos de dolor, emocional o físico. ¿Ok? Para el sistema nervioso, los estímulos utilizan las mismas rutas. Nos hablaron también de que, por ejemplo, el dolor como estímulo tiene una cierta duración y punto. O sea, el sistema nervioso percibe el estímulo, lo lleva al sistema nervioso, lo procesa en el cerebro, se libera una cierta química y se acabó. O sea, manda el impulso como de respuesta hacia el dolor y ya se acaba. O sea, es una química que tiene una cierta duración. Ya cuando la prolongamos más de ese estímulo, de ese tiempo, es cuando ya convertimos en sufrimiento las cosas. ¿Ok? Luego vino la sesión con Gerardo, con Gerardo y con Fer. Y ya Gerardo y Fer nos explicaron desde las experiencias cómo hacemos que, ya sea anticipándonos, empezando a tener experimentaciones en la cabeza, ya sea de anticipación, donde empezamos a crear una realidad con nuestros pensamientos, anticipadamente a vivir un dolor, pues porque no lo queremos vivir, eso es normal. Y con estas experimentaciones hacemos otra vez que el cerebro reviva la experiencia y vuelva a generar esos químicos, aunque no esté pasando, ¿no? Entonces, esto ya no es dolor, esto es sufrimiento. También nos explicaron que hay otras experiencias que son las experiencias extendidas que nos llevan a después estar recordando el dolor que vivimos y estarlo alargando, ¿verdad? Alargando el dolor. Y nos hablaban también que hay experiencias que si nosotros las generamos con nuestros pensamientos, pero luego no se viven, como quiera la carga química se va a quedar ahí como experiencia y se va a grabar como una ruta, nosotros le llamamos impresiones de experiencia en endocéntrica. Entonces se va a quedar ahí como un aprendizaje para el cerebro. ¿Ok? Luego, Amelia y Max nos hablaron también ya de la parte de cuando estamos experimentando el dolor y cómo nos apegamos al sufrimiento y que hay varios manejos que tenemos con el sufrimiento por ganancia. Y una de ellas es esa idea que tenemos a veces algunos que si no sufro no merezco. Y entonces en nuestra experiencia, en nuestra vida, aprendimos de esa forma, de que hay que sufrir para merecer. Y entonces en ese sufrimiento ponemos el merecer y como pues todos queremos merecer, entonces sufro para merecer. ¿Sí? Y exploramos en cada uno
de cada una de las semanas fuimos explorando cuáles son nuestros sufrimientos, de qué forma los vivimos, qué significan para nosotros, qué conductas son las que nos llevan a seguir experimentando el sufrimiento. Lo fuimos explorando en muchos aspectos, ¿ok? Em, y bueno, a partir de toda esta experiencia que hemos vivido en estas semanas, vamos a seguir con este tema que es cómo distorsionamos el dolor y lo convertimos en sufrimiento. Luz. Sí, Claudia, gracias. Es que no es lo mismo dolor a sufrimiento, es diferente. Lo distorsionamos, o sea, el dolor existe. El dolor ahí está. O sea, si te caes, si te dan un balonazo o algo, el dolor ahí está, y es físico. Y como que es el más fácil de visualizar. Ahora, ¿cómo lo convertimos o cómo lo distorsionamos y lo convertimos en un sufrimiento? Por ejemplo, si me tengo que sacar sangre porque necesito unos análisis, sí va a haber dolor, porque me amarran el brazo, meten la jeringa, sacan la sangre. Es evidente que hay dolor, pero lo convierto en sufrimiento cuando lo que dice Claudia de que desde antes estoy pensando y me va a doler y no lo quiero hacer y pensando que a lo mejor la aguja va a estar infectada y cosas así, eso ya es sufrimiento. ¿Sí? Entonces el dolor es, ok, necesito sacarme unos análisis, voy, sé que me va a doler, pero ya hacer ese proceso y ahí queda. También es muy importante saber que afuera hay estímulos. A veces creemos que la gente nos quiere hacer cosas o nos quiere dañar y solamente pues son estímulos que nuestro sistema nervioso los toma por nuestros sentidos. Y también es importante saber que depende de cómo respondemos ante el dolor y el sufrimiento, que atrás hay una genética, hay experiencias y hay una biología. Por eso a alguien que le pongan una inyección no le pasa nada y alguien hasta se desmaya. O sea, por lo mismo de que hay experiencia, yo creo que algo pasó que ocurrió y que ya tan solo una inyección le genera mucho sufrimiento. Y también hay umbral del dolor, o sea, alguien puede aguantar mucho dolor y otros casi no lo hacemos. El sistema nervioso genera vías, pero desde que somos niños. Por ejemplo, dice, bueno, hay estímulo sensorial orgánico que estimula el sistema nervioso y conecta rutas neuronales, que cuando se vive por primera vez traza una dirección, una intensidad y una química asociada con él que queda grabada. Cuando volvemos a experimentar el estímulo similar, volvemos a recorrer este camino y este se va reforzando, se hace más fácil de recorrer y más amplio, o sea que más experiencias las asociamos a esta ruta. Para nuestro sistema nervioso es más fácil recorrer una ruta ya trazada que abrir nuevas conexiones, pero se pueden trazar nuevas rutas. O sea, podemos ir haciéndonos más inteligentes. O sea, irlo viendo, irlo como que también como reafirmando o como reimprimiendo en nuestro sistema nervioso, responder de formas diferentes, más sanas, mejores y ver que hay otras formas o otros caminos de responder ante una misma situación. Otra forma también de distorsionar el dolor es siendo víctimas. Lo vemos como me hicieron, me traicionaron, ¿sí? Entonces, y eso también hace que distorsionemos y sea un sufrimiento en lugar de un dolor. Obviamente, cuando alguien te deja, una pareja, sí va a haber dolor, pero lo convertimos en sufrimiento cuando, es más, nos contamos hasta la historia, la vamos distorsionando y vamos agregándole o le vamos quitando de tal manera que las cosas como pasaron ya ni fueron como así sucedió.
¿sí? Y hay personas que pueden tardar años reviviendo algo, o sea, recordando, reviviendo y como que decir, entonces no fui suficientemente importante. Y no fue así, la persona solamente tomó una decisión o tenía otras cosas que hacer, sí, pero uno se queda ahí, enclavado. Dice que proyectamos afuera el dolor para liberarnos de él, entonces nos convertimos en víctimas. Es normal no querer vivir el dolor o querer como que pase muy rápido. Sí, si nos quemamos, luego movemos la mano como que quisiéramos que desapareciera de forma automática y pues no es tan rápido. ¿Ok? Dice que cuando el sufrimiento está en nuestra área de confort, no se termina. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o vamos bien. Muy bien. Ok. Dora. No, muy bien Ok. todo. Sí, muy Sí, interesante. sí, Dora. Gracias. Gracias. Sí, Erika. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Podrías ahondar un poco más en este tema del sufrimiento como área de confort? Porque, Sí, o sea, aparentemente sí puede parecer como confortante cierta situación, pero en realidad hay mucho displacer. claro, Pues es sí, perdón, Luz. como algo ya conocido, Erika. Como que ya para qué le busco o para qué le muevo si es algo que ya conozco y lo sé manejar. Claro, si quieres agregar algo, ok. Sí, gracias, Luz. Sí, pues está esa frase de cuando el sufrimiento está en nuestra área de confort no se termina. Es porque nos acoplamos a tratar de ver que hay una ganancia en estar sufriendo, ¿sí? Ya sea Ujú. que las personas nos ven, estamos sufriendo, entonces se interesan más por nosotros, eh, o, o, o las situaciones cambian porque nosotros estamos sufriendo, entonces ya no nos piden tanto, ya no nos exigen tanto. Entonces, para los que sufren se vuelve un área, digamos, es una ganancia, entre comillas, así como decías tú, porque eh, no la ven, ¿sí? Y se vuelve así como que, bueno, prefiero a que me pongan atención y sigo sufriendo, ¿sí? Pero nunca, el costo siempre es más, ¿sí? Si no resolvemos nuestro dolor, si no lo vivimos como es y nos quedamos en el sufrimiento, ese costo de alargar las cosas sí, siempre es más. Pero ahorita vamos a ver, cada uno vamos a hacer conciencia, qué es lo que estamos ganando con estar sufriendo y estar repitiendo ese mismo patrón de dolor, ¿sí? Y- Entonces, ¿qué gano con mantener el dolor en en mi vida? Sí, los que ya han entrado a a las otras semanas, a los otros temas, han entendido y hemos explorado todos los dolores más significativos para nosotros, los más importantes, y hemos visto que repetimos los patrones eh, de diferentes formas, ya sea patrones emocionales o patrones de significado, etcétera, y mantenemos una respuesta de conducta similar, que es que seguimos repitiendo en la vida, que a veces vemos como si fueran muchos sufrimientos, pero ya cuando hacemos las exploraciones vemos que es nuestra tendencia a seguir repitiendo ese patrón de conexión en todos ellos. Entonces, bueno, esa parte ya la hemos explorado en estos workshops y ahorita lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en psicología endocéntrica manejamos un modelo de integración de los circuitos neurosintérgicos, que quiere decir que hay diferentes como circuitos neuronales que el cerebro maneja o que el sistema nervioso maneja.
Uno de ellos es el circuito uno, que es el circuito de sobrevivencia, que tiene que ver con cómo nos conectamos para tener una inteligencia física y que eso se grabó cuando nosotros estábamos dentro de mamá. Entonces, todas las experiencias vividas dentro de mamá y lo que pasó cuando estábamos ahí, todo eso se grabó y eso nos va a dar una inteligencia física, o sea, o nos va a perfilar qué tipo de inteligencia física vamos a tener. Luego el circuito 2, el emocional territorial. Este circuito trata sobre la inteligencia emocional y se graba cuando son las primeras experiencias, cuando nos están amamantando. Y es ahí donde nosotros grabamos la forma en que nos vamos a mover emocionalmente para conseguir los territorios, o sea, todas las cosas que necesitamos. Luego el circuito 3, que es el semántico, quiere decir, este circuito tiene que ver con quién soy, eh, quién soy, qué hago aquí, cuál es mi misión y todo esto. Y tiene que ver con una inteligencia de mi concepto, del concepto personal que tengo de yo mismo. Es cuando aprendemos a, a- a darnos un valor por quienes somos. ¿Ok? Luego viene el circuito 4 que habla sobre lo social sexual. Y la inteligencia es una inteligencia social y nos lleva a poder vivir en una realidad civilizada, o sea, en civilización con los demás, en una armonía con los demás. Es cuando incrementamos esa inteligencia social, que es cuando ya empezamos a salir de nuestro ambiente doméstico y empezamos a salir en otro ambiente social. Ahí en esa etapa se graban todas estas impresiones de experiencia. Luego viene el circuito 5, que es el circuito neurosomático o el circuito del cuerpo, que la inteligencia sensorial es cuando aprendemos o nuestro sistema nervioso empieza a aprender sensorialmente cómo se sienten las cosas y qué respuesta va a tener nuestro cuerpo ante los estímulos y nos lleva a vivir una realidad hedónica o una realidad de bienestar. Y es como nuestro cuerpo aprende esa parte de la salud, del bienestar, etcétera. Luego sigue el circuito 6, que es el neuroeléctrico, ese nos lleva a una inteligencia psíquica, una inteligencia de lo que pensamos, de lo que construimos como realidad, y nos lleva a tener una realidad psiónica o una realidad de lo que, de la parte intelectual, de la parte del pensamiento, toda esta parte. Luego el circuito 7 que es el circuito neurogenético, que es un circuito que podemos hablar de una inteligencia mística, que empezamos a conocer toda nuestra genética y toda la parte que toda nuestra familia nos hereda y, eh, y pues bueno, esto nos lleva a que poder manejar más bien a poder nada más ser conscientes de qué es lo que heredamos y qué es lo que traemos ahí como herencia. Y luego ya está el circuito 8 iónico, que tiene ahí una inteligencia espiritual, cómo nos vamos a conectar con los demás y qué espíritu vamos a tener con los demás. Pero en este específico tema sobre el dolor y el sufrimiento, los circuitos que son más importantes o que más se van a afectar son el circuito 2, el 3, el 4 y el 5. Por ejemplo, el circuito 2 que involucra las emociones vendría siendo, o sea, qué emociones son las que más utilizo para sufrir. Los que ya han estado en los otros workshops de las otras semanas saben que han explorado y han visto cada uno qué emoción es la que más repiten para sufrir, si lo han visto. Em, Luego, el circuito 3 tiene que ver con mi concepto personal y el valor de quién soy. Y entonces hay situaciones de sufrimiento que nos llevan o nos afectan en esa parte. Por ejemplo, que si yo sufro porque los demás piensan que soy de una forma que no soy, o me tratan de una forma que yo no quiero, o que no me gusta, que no me dan el lugar que yo creo que yo tengo, toda esa parte involucra sobre mi autoconcepto personal. Y tengo que ver si en parte de mi sufrimiento, si es lo que más vivo.
¿sí? Si dentro de las exploraciones que hemos hecho tiene que ver con ese concepto personal que yo tengo y los problemas que me causa, las interacciones con los demás y entonces me causa sufrimiento. Es una forma personal. Tienen que entender que no todos sufrimos igual. No todos sentimos el dolor de la misma forma. Tiene que ver en cómo aprendimos desde, como decía Luz, primero la genética y luego las experiencias de vida que hemos vivido y luego nuestra biología, cómo nuestro cuerpo lo procesa. Entonces, no podemos hablar de una forma buena o una forma mala de sufrir. Simplemente son diferentes. Todos tenemos diferentes formas de sufrimiento, diferentes formas de procesarlo. Y la visión endocéntrica es que volteemos a verlo y que entendamos cuáles son nuestros procesos, nuestros caminos, nuestros programas para vivirlo, porque hemos observado que estos caminos se repiten, que estas formas se repiten en nuestra vida. Y a veces pensamos que sufrimos mucho y que son muchos problemas los que tenemos y que wow, estoy muy mal, ¿no? Pero a la hora de nosotros hacer aquí las exploraciones y entendernos y ver cómo lo repetimos en nuestra vida, podemos ver esos patrones y podemos ya después poder decir, oye, mira, este es un patrón que yo traigo desde hace mucho tiempo, desde niña, desde antes de nacer, y me está llevando a que no estoy decidiendo. Al verlo y entenderlo, ya puedo a lo mejor empezar a decidir de otras formas. Y luego, pues el circuito 4 tiene que ver con no mostrar el dolor que siento, ocultarme detrás o ya sea detrás del sufrimiento, o ocultar el sufrimiento para que los demás no me vean y entonces que no me conozcan y entonces hacer una separación y se viene lo que es la fractura social. Me separo de los demás o ya sea o para que no me vean sufrir o para que no me conozcan o etcétera. Entonces eso tiene que ver con el circuito 4 y la inteligencia social. ¿Tienen dudas? Voy muy rápido hablando de muchas cosas. A ver, Erika, dime. No, no, es que todo está bien, Claudia, que estaba bien. Ok. Sí, y luego pues por último el circuito 5. Es que a veces nuestro sufrimiento eh, lo llevamos a expresarlo a través de enfermedades o de malestares en el cuerpo. Pues lógico, ¿verdad? Si me la paso pensando en toda la tristeza o todo el malestar que tengo, se va a generar una química en mi cuerpo que me la voy a poner en el cuerpo y pues eso me va a llevar a tener malestares, enfermedades y demás, ¿verdad? Entonces ahorita eso es lo que vamos a ahorita diferenciar, ¿sí? ¿En qué partes, desde qué circuitos donde más sufro? Sí, Luz. Sí, Claudia, gracias. Ok, una persona que le va a ser más fácil, por así decirlo, es aquella persona que siente el dolor, lo vive, lo asimila, lo acepta, ¿sí? Va a ser más fácil a que llegue al sufrimiento, ¿sí? Porque es más, se va a fijar qué hizo y cómo llegó a ese dolor, pero para hacerlo así tendrá que ser una persona que se fija en ella, que se analiza, que se checa, y decir, ok, llegué aquí por este motivo. Entonces, bueno, y lo acepta y lo vive. Y así sería menos el sufrimiento que habría a su alrededor. Además, lo va a ver como una experiencia nueva y como algo que va a sumar a su persona, como un aprendizaje y pues va a poder seguir, o sea, va a poder seguir y decir, bueno, vamos a seguir viendo o experimentando.
también puede vivir de manera muy consciente y saber como que algo no, pues no le está ayudando mucho, pero lo va a ver como una experiencia. O sea, va a tener la conciencia de decir, ok, como que por aquí no es muy bueno, pero lo quiero vivir y ya no lo va a sufrir porque lo está viendo de una manera clara. Ahorita, por ejemplo, lo que decía Claudia, que en este tema del sufrimiento y el dolor, los circuitos que entran es el 2, el 3, el 4 y el 5. Les voy a decir, bueno, Claudia ya se lo mencionó de alguna manera, les voy a mencionar yo, pero de una forma diferente, por así decirlo, para que ustedes también vayan viendo en cuál de esos circuitos creen que les es más significativo. ¿Sí? Por ejemplo, el circuito 2, que es el emocional territorial, es la inteligencia emocional, realidad mamaria. Dice que las personas en este circuito van a vivir el sufrimiento desde sus demandas emocionales no cubiertas. Con tal de obtener la aprobación o el afecto, rechazan lo que son. Es más, les cuesta trabajo saber bien quiénes son y qué quieren porque están ocupados en ser como los demás quieren para ser aceptados y obtener ese afecto y esa aceptación. Y es que esas primeras experiencias las tenemos desde niños y no hay quien, o a lo mejor algunas personas sí, que nos expliquen o nos enseñen que seamos como seamos, somos aceptados y somos amados y somos bienvenidos, nada más que como estamos desde muy pequeños, es posible de que vengamos con este sufrimiento al no explicarnos esa parte. Además, también entra cuando somos bebés de cómo se nos dio la comida, el afecto, el contacto, pero pues también los papás no sabían, sí, o sea, si se fue con amor, de buena gana y cosas así, y si no, pues queda el sufrimiento de esa etapa. Pero en endocéntrica no se vale como que nos quedemos en esa parte, sino que hay que verlo, porque ya estamos grandes, ya nos toca a nosotros como decir, ok, me fue así, entonces ahora yo darme el afecto, quien el contacto, pero yo, sí, independientemente de lo que haya sido en la etapa de que estábamos pequeños. El circuito 3 es de cómo me veo yo. Creo que es inevitable que va a haber dolor cuando nos relacionamos con las demás personas, porque eh, pedimos cosas y a veces creemos que nos las van a dar y a veces no tienen para darnos. O sea, como que no somos capaces de ver a la persona completa, como que queremos que nos den algunas o que nos llenen de ciertas cosas que ni ellos las tienen. Entonces, por eso pues el dolor va a aparecer. También será importante como que veamos qué tanto el dolor lo convertimos en sufrimiento. ¿Cómo me veo yo ante el dolor? ¿Lo acepto, lo vivo o lo transformo en sufrimiento? ¿Qué tanto sufrimiento hay en mi día a día? ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que vivo y lo que quisiera vivir? Y cómo vivo el ser dependiente y cómo vivo el ser independiente. O sea, cómo me veo. En el circuito 4 social, sexual, social civilizada, cuando percibes en cómo te ven los demás, puede existir dolor o sufrimiento. Puedes sentirte incomprendido, no tomado en cuenta, sin valor, no aceptado, pero es bien importante saber que a veces esas son erróneas, que no es así como realmente pasa. Sí, es importante ver esa parte. Este, ¿Qué sufres de tu cuerpo? ¿Qué sufres de tu relación de pareja? Igual en la familia, con tus amigos, en tu trabajo. El circuito 4 es de cómo crees que te ven de allá afuera. Y el circuito 5 es el neurosomático sensorial hedónico.
Dice que, bueno, desde bebés nuestras emociones van marcando nuestras facciones. Los músculos esqueléticos son los que unen nuestros huesos y desde bebés se nos quedan tatuadas las emociones que vivimos y se quedan hasta adultos. Sería importante bueno, preguntarnos qué síntomas o enfermedades tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Más explicaciones. Todo muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con la dinámica. Los que apenas van a entrar aquí, bueno, la dinámica endocéntrica es que vamos a hacer unos pequeños grupos donde va a haber una persona de los que estamos en entrenamiento, ya capacitados, que va a dirigir la dinámica y se van a hacer unas exploraciones que en endocéntrica hacer la exploración no quiere decir compartir la experiencia o compartir mis cosas privadas, sino es una serie de preguntas donde se va a entender la forma en la que yo percibí esa experiencia, ¿sí? Y cómo la guardé en los códigos de experiencia, de emoción y significado para que, bueno, se sientan seguros de que no van a compartir sus experiencias personales con personas extrañas, ¿no? Y bueno, nada más les vamos a pedir que respeten el proceso de los demás cuando estén ahí. Hugo va a hacer las salas de grupos pequeños. Y ahorita lo que vamos a contestar es un poco recordar el trabajo que hemos hecho en estas semanas, los que ya han entrado a este workshop, y que vean qué emociones son las que están relacionadas con el sufrimiento, las que ustedes han explorado, las que han visto. Y los que por primera vez entran, pues pueden buscar qué emociones son las que los hacen sufrir más o con las que más sufren y pueden anotarlas. Luego otra pregunta es, ¿cómo me veo cuando lo estoy viviendo el sufrimiento? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Sí? Cuando estoy viviendo eso que me hace sufrir. La siguiente pregunta es, ¿cómo me ven los demás cuando estoy sufriendo? ¿Cómo me ven? ¿Y cómo es la relación con los demás cuando estoy sufriendo? Entonces, si pueden por ahí anotarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué enfermedades vivo o qué malestares vivo en mi cuerpo cuando sufro? ¿O cuáles son los malestares que me hacen sufrir? Bueno, ahorita Hugo, por favor, si puedes hacer las salas de grupos pequeños y cuando terminen vamos a regresar a esta sala, ¿ok? Vamos, Solo tengo una preguntita, sí. Lau. De cada una de estas preguntas vamos a hacer una exploración. Sí, les iba a dar las instrucciones. Ah, Después de contestar esta pregunta, van a sacar cuál circuito es con el que más sufrimiento tienen en su vida y a partir de ese circuito van a hacer una exploración con las preguntas específicas de ese circuito. Van a sacar el túnel de impresión y la exploración del significado personal. Y luego vamos a hacer un proceso lógico deductivo personal para entender qué es lo que gano con sufrir. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ya todos bien? Ay, gracias.
¿Listos, Clau? Listo, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue a todos? Bueno, Bien, Clau, muy bien. ah, qué bueno, como con esta dinámica lo que buscamos es como entender la raíz del sufrimiento que vivimos, entender desde dónde lo estamos creando o cuál es el mayor y ver también qué ganamos al estar sufriendo. Entonces, no sé si alguien quiera compartir lo que vieron, lo que exploraron y qué conclusión encontraron. Maru, yo sé que... Ay, así está Maru. Platícanos a ver cómo te fue, Maru. Si quieres compartir tu experiencia. Sí, me fue muy bien, Claudia, muchas gracias por este acompañamiento. Este, uno de mis sufrimientos grandes, pues bueno, es la indecisión y entonces, lo que he ganado con ello es distraerme, como para no hacerle caso a mi cuerpo. Y entonces de lo que me estoy dando cuenta es que, pues no, debo de poner la atención a mi cuerpo y de manera consciente. Pues al preguntarme el por qué tengo tal o cual sensación y ya con base a ello, o sea, pues tomar mi decisión y ya voy a estar tranquila porque la tomé con base a lo que yo siento y así también mi cuerpo va a estar tranquilo y no me voy a estar ahí distrayendo que a final de cuentas, o sea, pues aparte de distraerme, luego gano más intranquilidad. Entonces sí tengo que ponerle más atención a mi cuerpo. Muy bien. Gracias. De nada, Maru. Erika, ¿quieres compartirnos cómo te fue? ¿Qué conclusión llegaste? ¿Pudiste ver tu ganancia del sufrimiento? Y muchas gracias, Clau y Luz, por compartirnos esta parte teórica y de experiencia. Eh, pues mi precepto vuelve a ser el mismo, el tomar distancia y pues la ganancia es que puedo estar sola, alejada de conflictos y pues haciéndome cargo de mí, pero no de otros, y de alejándome del sufrimiento de algún modo, ¿no? Esa es Ok, la ganancia. muy bien. Gracias, Erika. Gracias. Leti, ¿quieres compartir de qué te diste cuenta? ¿Qué ganancia es la que pudiste ver? Sí me escuchó, ¿verdad? Sí, gracias. Me doy cuenta de el, también como dice la compañera, me aíslo y me victimizo Mm. y las ganancias son pues estar en mi zona de confort, la independencia y pues también no comprometerme, es lo que reflexioné. Ok, Muchas entonces gracias. te quedas ahí sufriendo. Ok. Sofi, ¿quieres compartir cómo te fue de que te diste cuenta? Pues yo me di cuenta que me aíslo para ganar la atención o sentir compañía. Muy bien. Y te aíslas sufriendo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más, Edson? ¿Quieres compartir de qué te diste cuenta? ¿Cuál es tu ganancia de sufrir? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ganó la atención y el apoyo y la validación de los demás sobre mí. Ok. Entonces sigue repitiendo el sufrimiento para ganar eso, ¿verdad? Sí, Muy bien. Fer, ¿quieres compartirnos de si te diste cuenta de algo que ganas sufriendo? Sí, yo también. Igual que la mayoría, la atención de los demás. Muy bien. Gracias.
Los demás no estuvieron asesorando, ¿verdad? No, no hicieron el proceso. Ok. Pues gracias a todos. Este, la siguiente sesión, bueno, vamos a ver una forma como sensorial de poder ver el sufrimiento y ver el dolor también y poder un poco separar las dos partes y una forma como de aminorar el sufrimiento en el momento en el que está pasando. Eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. Acuérdense que estos workshops son como una ventana a lo que es el proceso endocéntrico, a la forma en la que se trabaja en endocéntrica. Eh, Hay toda un curso didáctico completo donde ya se ven mucho más a fondo, más profundamente todos los aspectos de la vida, ¿no? O los aspectos que, como los manejamos en endocéntrica, que son los circuitos neurosintérgicos. O sea, esta parte del workshop es como una ventana hacia lo que hacemos. Y bueno, pues los vamos a invitar al próximo curso didáctico que se abra, que es el curso básico de endocéntrica, donde ya se ven cosas más completas. Si ahorita en unas pocas horas pudimos integrar muchos aspectos de las cosas que vivimos, bueno, pues ya en algo más profundo, más completo, bueno, pues sabemos que vamos a poder integrar más cosas. Gracias a todos por su atención, por estar aquí acompañándonos. Luz. Ok, vamos a dar el cierre y con las preguntas de cómo estás, cómo te sientes y de qué te das cuenta. Sí, entonces, Leti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, muchas gracias. Me siento pues reflexiva, conociéndome mejor y pues bueno, me doy cuenta de que hay patrones que mejorar, que cambiar para tener una vida pues más plena y cosas que puedo lograr mejorar en las reflexiones que hice con la compañera que hoy me estuvo guiando con Margarita. Entonces, pues, muchas gracias, muchas cosas que hacer. Gracias, Leti. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Gracias, Luz. También reflexiva, estoy reflexiva y me siento tranquila y me doy cuenta, me quedo mucho pensando en esta evolución del sufrimiento, como que hay una especie de evolución de perfeccionamiento, no sé, y es que hay que ahondar más en estas nuevas formas que va tomando, ¿no? De empezar a lo mejor de una cosa pequeñita, ahora es una cosa gigante o así parece, ¿no? Gracias a las dos. De nada, Erika. María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, me siento muy bien y me doy cuenta que tengo que confiar en mi cuerpo, en mí y ya ahorita en los últimos minutos también ya lo ubiqué en diferentes, o sea, lo que acabo de trabajar ahorita con Claudia, ya lo ubiqué en diferentes etapas de mi vida y ya está, o sea, sé el por qué tomé ciertas decisiones y el por qué actué de esa manera. Ya lo ubiqué, o sea, ahorita ya lo tengo, o sea, bien ubicadito en diferentes etapas. Muchas gracias. No, de nada. No sé si falte alguien más de preguntarle. Edson, Edson, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué te Ay, diste cuenta hoy? hola, buenas noches. Me siento bien, estoy bien. Y pues me di cuenta de que tengo que empezar a valorarme por mí mismo sin depender de la aprobación de los demás. Muy bien, gracias. Fer, Gracias a ¿cómo usted. estás? ¿Cómo te sientes de que te diste cuenta hoy? Muy bien, Clau, gracias.
Me siento bien, me siento tranquila, también reflexiva. Me di cuenta creo que tengo como más herramientas para identificar bien el sufrimiento y para saber, en mi caso, separar el sufrimiento ajeno de lo que realmente es mío. Y pues me voy contenta. Gracias. Gracias, Fer, por estar aquí. Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué te diste cuenta hoy? Bien, me siento tranquila porque puedo entender por qué hago ciertas cosas y puedo identificar un patrón que yo utilizo en el sufrimiento. Ay, muy bien, muchas gracias. Ja. Eh, Hugo, por favor, si quieres agregar algo, platicar. No, está muy bien, estuvo muy completo el trabajo, las conclusiones, pues por sí solas hablan de lo que se trabajó, de cómo se ha ido evolucionando en el proceso de los que han participado, tanto en la exposición como los que van ayudando en cada pequeño trabajo, en cada pequeño grupo que se arma. Está todo muy bien. No sé si quieran compartir la fecha de la próxima vez, del próximo workshop, Fer. Hola, buenas noches. Sí, Clau. Bueno, nos vemos el próximo martes con el tema que platicabas ahorita del ejercicio sensorial para detectar estas partes del sufrimiento, del dolor, de la separación. Igual a las 8 de la noche, el martes 29, ya es el penúltimo módulo de este workshop 3. Y y también, bueno, Hugo, no sé si quieras hacer también la invitación a la presentación del libro el 8 de mayo Ok. para, Bueno, antes para del quien 8 guste de asistir. mayo, falta todavía el tema de recuperando la proyección del sufrimiento, de Mm, cómo ponemos el dolor y lo proyectamos en el sufrimiento, que ese es el cierre que doy yo el día 6 de mayo, y luego el 8, jueves 8 es la presentación del libro aquí en Querétaro y también se va a hacer por redes. En algunas, por ahí les vamos a pasar el código y también va a haber un precio especial eh, ese día de la presentación del libro. Este, y pues va a estar, yo creo que va a estar padre, va a estar ahí, me va a presentar el maestro Santiago Carbonell, también el coordinador o sea, el manejador de él, me va a hacer una entrevista. Vamos a estar ahí platicando sobre los conceptos básicos que ya todos conocemos de psicología endocéntrica, pero pues ahora abierto un poquito más a más gente. Bueno, y esperemos que todo pase en paz y tranquilo, ¿no? Ahí, pues, si alguien quiere refutar alguna cosa, bueno, siempre No, estamos pero listos. va a haber sorpresas, ¿verdad, Hugo? Para los que ¿Eh? vayan. Va a haber sorpresas para los que Sí, vayan. va a haber sorpresas Hacer para los que vayan. todos los de allá de Querétaro, ahí los esperamos, ¿eh? ¿No? Para platicar y hay algunas sorpresas preparadas. Bueno, pues va a echar el vinito que va a haber después de la plática y unas comiditas ahí ricas. Pero bueno, ya ese es otro asunto de buen gusto, ¿no? Y bueno, pues el módulo de hoy estuvo padrísimo, o sea, la explicación también, y sobre todo la recapitulación de todo lo que se trabajó también estuvo muy bien acomodada para la gente que llegó nueva o que se perdió algún módulo. Por ahí se salieron pues varios, salieron como tres o cuatro, pero bueno, en fin, algunos fueron falla técnica, otros se tuvieron que retirar, por ahí me estuvieron avisando. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el siguiente martes con el trabajo a nivel sensorial, que es un trabajo distinto. Ahí el tema es un poco técnico de lo que pasa en el cerebro con el dolor y el sufrimiento y se va a hacer un ejercicio de disociar lo que es el dolor y el sufrimiento y que lo experimenten para que vean que esos son dos controles que tenemos a cargo de nosotros, que no son algo que pasa y se deja ahí a lo que pasó. Podemos controlar las intensidades del dolor, el volumen del dolor, disminuirlo, acortarlo, o lo podemos hacer muy grande, muy largo, muy profundo el dolor, de acuerdo al material simbólico que tenemos en nuestra cabeza o el recuerdo a través de los significados
del momento en el que hubo una lesión física o emocional. Eso es parte de lo que va a ser la siguiente sesión. Es un trabajo totalmente práctico de cierre. ¿Sí? O sea, se va a poner un audio y por ahí Patti y Claudia nos van a hacer un trabajo bastante padre sobre una especie de trabajo de regresión hacia momentos de dolor y disociar para que vayan entendiendo estos controles. Está bastante padre. ¿Ok? Por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del Workshop 3 sobre el dolor y el sufrimiento. Y nos vemos el próximo martes, con el siguiente tema sensorial. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches Gracias, a que todos. estén bien. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Gracias por la ayuda.